Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 32, del versículo 24 al 29. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Dios, por este día, Dios. Gracias por tu presencia, porque podemos, Señor, presentarnos en este lugar y porque podemos ver tu obra manifestada, Dios, en cada uno de nosotros, Dios. Toma el control, Señor, de cada situación. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Dios, de todo lo que va a suceder el día de hoy, Dios. Toma el control de mi vida, Dios, para que tu palabra pueda fluir, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer el día de hoy, por todo lo que estás haciendo, Espíritu Santo, porque tú traes para nosotros, Dios, tu revelación, porque tú, Señor, estableces tu reino, Señor, en este lugar y en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Declaramos, Señor, que la palabra cae, Señor, en buena tierra, que da fruto, Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante su mano. Va a decir con fuerza: dispongo mi corazón, dispongo mi mente, mis pensamientos a la obediencia de Cristo, a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prepárese, porque lo que vamos a recibir el día de hoy cambiará nuestras vidas. Amén. Jacob era un hombre que salió huyendo del campamento de Labán. ¿Cuántos han leído la historia de Jacob? No de ese Jacob que se sienta allá, sino que de Jacob de la Biblia. Entonces él salió huyendo del campamento de su suegro, que era Labán, porque él recibió una palabra de Dios que le decía que tenía que volver a las tierras de su padre. Podemos ver en Génesis capítulo 32, versículo 7, que dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Aquí vemos cuando Jacob ya sale del campamento de su suegro y va hacia la tierra que Dios le dijo, a la tierra de sus padres. Entonces Jacob distribuyó, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: y yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. En esta historia de Jacob, yo rescaté 3 puntos centrales. Y el primer punto central es que cuando Dios a nosotros nos da una palabra, lo primero que ocurre, nosotros nos sentimos gozosos, ¿cierto? Dios nos da una palabra y en ese momento nos sentimos eufóricos. Pero luego de ese momento, muchas veces de nosotros sentimos temor. Temor ante esa palabra, temor a que esa palabra se cumpla. Y en primer lugar, el sentimiento
de temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligroso o perjudicial. Y siempre nos da temor o miedo a, y es una de las grandes cosas que no nos permiten ver la gloria de Dios, el temor. ¿Cuántas palabras o cuántas profecías que Dios le ha dado a usted la ha perdido por temor? Si puede pensar hoy día, ¿cómo se encuentra usted en su vida hoy? ¿Es como le dijo Dios antes que iba a estar? Hoy usted está cumpliendo esas palabras que Dios le dijo. ¿Esas palabras se han cumplido en su vida? Muchas veces nosotros abortamos esas promesas de Dios por miedo. Porque es fácil recibir esas palabras, es fácil sentirse gozoso en ese momento, pero cuando uno transita hacia esa promesa, es cuando vienen todos esos pensamientos de temor y nosotros, en vez de seguir adelante, nos hacemos a un lado, impidiendo que esas palabras, esas promesas que Dios nos ha dado se cumplan. El temor produce la necesidad de huir ante alguna cosa. Dios siempre nos está dando promesas y palabras, como lo hizo con Jacob, y esta promesa o palabra lleva consigo una acción. Y es en esa acción que nosotros huimos. Por ejemplo, si Dios me da una palabra a mí, de que yo voy a ser, la maestra más grande del mundo, yo necesito hacer algo para ser la maestra más grande del mundo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esa palabra se cumpla, no puedo quedarme en mi casa sentado viendo si se va a cumplir o no, o diciendo, no, si Dios me lo dijo, va a ser. Yo necesito hacer algo para que esa promesa se cumpla. Y es en ese ir el que muchas veces abortamos las promesas de Dios. Porque, por ejemplo, para ser la maestra más grande del mundo, ¿qué cosa tendría que hacer? Estudiar. Pero si yo veo las carreras universitarias, pongámoslo así, una carrera universitaria en un año sale 3 millones. No tengo plata. No tengo dinero para poder pagar esa carrera. Entonces, ¿qué hago? Quizás no era la voluntad de Dios. O quizás se va a cumplir de otra forma. Y me sigo quedando en mi casa. ¿Y por qué? Si Dios me dijo que iba a ser la maestra más grande del mundo, entonces Él me iba a proveer para que yo fuera la maestra más grande del mundo. Si Dios te dijo que tú vas a tener una casa, un auto, que tú vas a ser un empresario, entonces Dios te va a proveer para que tú seas un empresario, para que tú tengas una casa, para que tú tengas un auto. Si Dios te dijo que tú ibas a ser el músico más grande, el cual iba a adorar y estar en los mejores escenarios, entonces Dios te proveerá. Y es en esos momentos cuando nosotros tenemos que dejar de lado el temor. Si Dios me dio esa palabra, entonces Dios va a proveer para que esa palabra se cumpla. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces vivimos con temor por experiencias pasadas que nos hicieron sufrir o que nos dañaron. Muchas veces nosotros sentimos temor porque las cosas antes no nos resultaron. Porque quizás muchas veces intentamos hacer algo, pero esas cosas no nos resultaron. Pero quiero decirte algo, tú no vives por tus experiencias, tú vives por fe. Y tu fe estará determinada por lo que estás esperando. Si tú esperas que las cosas no te van a resultar, entonces las cosas no te van a resultar. Si tú esperas
y confías en un Dios que provee, entonces te van a resultar las cosas. Este versículo nos insta a tener un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Pero por qué Dios nos llamará a tener dominio propio? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué nosotros tenemos que dominar nuestros placeres, nuestros sentimientos? Recuerda que tu mente es el campo de batalla, así que mantente firme y no permitas que tus pensamientos se desvíen. En Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. ¿Usted se imagina estar en una guerra sin tener armamento? ¿Qué pasaría? Nos derrotarían al tiro. Esa es nuestra mente. Muchas veces nuestra mente y nos insta Dios a tener dominio propio, porque necesitamos cubrirnos de aquellas cosas que nos lanza el enemigo para hacernos abortar lo que Él tiene para nosotros. La definición de dominio propio es virtud de uno que controla sus deseos y sus pasiones. ¿Controla usted sus deseos y sus pasiones? Necesito que hable, porque si no sirve. ¿Usted controla sus deseos y pasiones? ¿Qué cree usted? Está difícil la pregunta. La clave para tener el control espiritual sobre tus emociones negativas, tus pensamientos y tus actos es la renovación de la mente. Que tus pensamientos estén de acuerdo con los pensamientos de Dios. Amén. Es en tu mente donde se levantan argumentos negativos, críticos, indisciplinados, que te llevan a acciones negativas en contra de la voluntad divina. Normalmente nuestras acciones son dirigidas por nuestra forma de pensar. Así que el primer paso para actuar correctamente es tener pensamientos correctos. ¿Y cómo tengo pensamientos correctos entonces? Si la Biblia nos dice que nosotros debemos tener los pensamientos de Dios, ¿cómo tengo esos pensamientos de Dios? ¿Cómo cree usted? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra. ¿De qué otra forma? Orando. ¿De qué otra forma? Actuando. Pero podría ser también todas esas cosas más, pasando tiempo con Dios. ¿Saben? Vamos a hacer un ejemplo. ¿De qué manera yo conozco a una persona? Estando con él, ¿cierto? Sí. ¿Usted de qué manera cree que los discípulos de Jesús conocieron a Jesús? Estando con él. Dice la Biblia que los discípulos se llegaban a parecer tanto a Jesús que las personas no sabían distinguir cuál era Jesús. Estaba todo el grupo y nadie sabía cuál era Jesús, porque todos eran iguales. ¿Pero por qué? Porque los discípulos pasaban todo el día con Jesús, todo el tiempo con Dios. Entonces, ¿saben? Entonces, ¿de qué manera yo conozco? ¿De qué manera yo conozco a una persona? ¿Cómo? ¿De qué manera el Seba va a saber cómo yo pienso, cómo yo actúo? Estando conmigo. Eso quiere decir tener dominio propio, querer tener los pensamientos de Dios, pasando tiempo con Jesús. Esto no va a ocurrir por arte de magia. No, Dios no va a venir un día y le va a decir: ahora, ya, ten mis pensamientos. Eso no va a ocurrir. Si usted cree que eso va a ocurrir, entonces yo le digo que está equivocado. Eso jamás ocurrirá. La única manera de tener pensamientos de Cristo es pasando tiempo con Él. Y qué maravilloso
Qué maravilloso poder ser ese discípulo o estar entre esos discípulos y que digan, hoy no sé cuál es Jesús. Porque todos son iguales a Él. Porque todos han estado el tiempo suficiente para parecerse a Él. La única manera de tener dominio propio es pasando tiempo con Dios. Es adquiriendo sus pensamientos. Pero eso no se va a lograr solo. El que se cumpla su propósito de Dios en usted, el único responsable de eso es usted. Dios un día me decía, no permitas que tus pensamientos negativos pasen a tu corazón. Cuando estés teniendo esos pensamientos negativos, ajenos a la voluntad de Dios, entonces échalos fuera en el perfecto amor de Jesús. Vamos a tener momentos en que nuestra mente es atacada. Va a pasar esos momentos, en donde vengan esos momentos de temor. Pero en nosotros está el poder de echar fuera todo aquello que no pertenece a Dios. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En segundo lugar, Jacob era un creyente que no creía. Jacob era un creyente que no creía. Podemos ser creyentes que no creen. Podemos creer en Dios, pero a la vez no le creemos a Dios. Usted puede estar aquí ahora, no creyendo en lo que yo le estoy diciendo. Muchos de nosotros hemos vivido una larga vida en el Evangelio. Venimos a la iglesia, adoramos, cantamos. En esos momentos de regocijo, ¡amén! ¡Amén! Pero cuando más se necesita su amén, es allá afuera. Cuando usted está viviendo problemas adversos. Jacob era un hombre que Dios le dijo que volvería a la tierra de sus padres. Y cuando se acercó al campamento de su hermano Esaú, él sintió un gran temor. Y su temor hizo que se desesperara. Armó un plan por temor. Mire lo que llegó a hacer Jacob. Jacob armó un plan porque él tenía miedo de que su hermano Esaú le hiciera daño. Mire lo que hizo Jacob. Siendo que Dios le dio una palabra que volviera a la tierra de sus padres, porque ahí lo bendeciría. Mire lo que hizo. Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Mandó a uno primero por si acaso lo atacaban y al otro para que escapara. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, vuélvete a tu tierra y tu parentela. Eso es lo que Dios le había dicho. Pero Jacob aún así tuvo temor y armó un plan. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado armando un plan? Por si acaso. Porque a lo mejor le podemos echar una ayudadita a Dios. Y creo que muchas veces no le creemos a Dios porque hemos estado constantemente viviendo situaciones que hacen que nuestra fe decaiga. Quizás en nuestra vida hemos estado viviendo tantas veces, cosas malas, cosas negativas, que ya no nos permiten creerle a Dios. Cuando las situaciones nos gobiernan y nos sobrepasan, pasamos a ser creyentes que no creen. Cuando usted permite que una situación adversa lo sobrepase, lo gobierne, usted pasa a ser de un creyente que no le cree a Dios. Cuando estamos en nuestros hogares viviendo las pruebas, es cuando hay que creerle a Dios, aunque con los ojos naturales nada cambie, no permita ser un creyente que no cree. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en su casa no creyéndole a Dios? ¿De qué sirve ser una persona
persona que viene a la iglesia, que escucha una palabra, si usted no le cree a Dios? ¿De qué sirve? Vamos a ir todos, no se me quede dormido, porque yo me pongo pesadita cuando se quedan dormidos. Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 8. Todos vamos a ir a Mateo. Y vamos a leer Mateo, capítulo 8, vamos a leer del versículo 5 al 13. Gracias, Señor Jesús. ¿Lo encontró? Dice así: cuando Jesús entró a Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y le dijo a los que lo seguirían, les dijo la verdad: nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Presta atención y dice: nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados, estarán en la oscuridad, donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán: ve a tu casa, tu siervo sanará, así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Esta es la historia de un centurión, un soldado, que era un hombre, una persona que no era un seguidor de Cristo. Este hombre, podemos decirlo si lo ponemos en el tiempo de ahora, era un hombre que no participaba de la iglesia, era un hombre que era del mundo, por decirlo así. Ese era el soldado. Pero tenía más fe que uno que estaba con Jesús. Imagínense, la historia cuenta y dice que va donde Jesús y le dice: Señor, por favor, necesito que sanes a mi hombre, a mi soldado que está enfermo. Y le dice, y Jesús hace como que va a ir para allá, pero le dice: no, alto, Jesús, no necesito que vayas donde está él. Yo lo único que necesito es que tú digas la palabra y el enfermo sanará. Imagínese, Dios, fue tanto el asombro de Jesús que él se quedó maravillado, porque él no había visto tanta fe entre las personas con las que él contaba. Y una persona que era de afuera tenía más fe que una persona que estaba adentro. Y Jesús se sintió tan maravillado que ese hombre sanó. Y quiero que leamos el versículo 11. Y dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A usted no le da escalofrío ver este versículo? ¿A usted no le da escalofrío pensar que quizás muchos de los que estamos acá un día no estaremos sentados en su mesa?
un poco de temor, quizás ver que nuestra fe no es suficiente para creer en Dios. Su fe ha estado siendo suficiente para creer en Dios. ¿Es solo un creyente o es un creyente que de verdad le cree a Dios? Debemos vivir lo que creemos para que los que no conocen a Dios vean quién es nuestro Dios. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees tu tierra será sanada? ¿No te he dicho que si tú crees entonces tu familia será sanada? ¿No te he dicho que si tú crees tu economía será sanada? ¿No te he dicho que si tú crees tu familia será salvada? Le pregunto yo hoy en día, ¿cómo está su economía? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida? ¿Dicen de una persona que le cree a Dios? ¿Su economía dice que usted es una persona que le cree a Dios? ¿Su familia dice que usted es una persona que le cree a Dios? ¿Sus actos dicen que es una persona que le cree a Dios? Y en tercer lugar, y el último punto, es: no sueltes a Dios hasta que te bendiga. Génesis 26 dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. El varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: vi cara a cara a Dios y fue liberada mi alma. Dios, por medio de esta situación, le cambió el nombre a Jacob, que su nombre significaba usurpador, y le puso Israel, que significa el que lucha, el que es fuerte, porque Jacob se vio enfrentado a este ángel, se vio enfrentado a este varón y luchó con él y se aferró a él hasta que el hombre lo bendijo. Esto es exactamente lo que nosotros no hacemos con facilidad. Cuando algo no nos resulta, lo abandonamos y lo dejamos ir. Quizás si nosotros nos hubiéramos visto enfrentados con este hombre, lo más probable es que ni siquiera nos hubiésemos enfrentado. Lo más probable es que si nosotros ni siquiera hubiésemos peleado. No, porque yo soy una persona de bajo perfil. ¿Cuántas promesas de Dios usted ha dejado por no luchar? ¿Cuántas promesas usted ha abandonado por no ser una persona con ímpetu? Una persona violenta, capaz de arrebatar el reino. Jacob, cuando luchó con él, dice que estaba luchando y lo hirió como a su muslo, una parte por acá por la cadera. Pero aún así, Jacob no soltó a este hombre hasta que éste lo bendijera. Rompe tus paradigmas. No hay edad, no hay distinción de género. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No hay edad. Los grandes hombres de la Biblia no comenzaron sus ministerios a los 30 años, a los 50 años. Los grandes hombres de la Biblia comenzaron sus ministerios a los 12 años, a los 15 años, a los 17 años. Dios después le dio la sabiduría para administrar lo que él tenía. Pero los grandes hombres no comenzaron a tan tarde edad.
a José, a Abigail, a Connie, Sebastián. Y cada uno de nosotros, nada te impide seguir el propósito que Dios tiene para ti. Nada, absolutamente nada. En el diccionario de Dios, que no creo que se llama RAE, no creo que se llame RAE, no existe la palabra imposible. No existe la palabra imposible. Acá estoy. No existe la palabra imposible. Pero ¿por qué entonces para ti si hay imposibles? Si para Dios no los hay. Rompe tus paradigmas. Rompe tus paradigmas. Rompes esos pensamientos que no te dejan avanzar. Prepárate y aférrate a Dios y comienza a ser un hombre y una mujer que le cree. Comienza a ser una persona que le cree. Hermanos, yo les voy a pedir esto, despierten, levanten sus manos, muevan sus manos. Y comienza a ser una persona que le cree a Dios. ¿De qué sirve que vengas a la iglesia si cuando sales no le crees a Dios? ¿De qué sirve que vengas a la iglesia si cuando te ves enfrentado a un enfermo no eres capaz de proclamar sanidad para su vida? ¿De qué sirve de que Dios te dé grandes promesas si tú no eres capaz de seguir aferrándote a Dios para que su promesa sea cumplida? ¿De qué sirve que Dios te trae? ¿De qué sirve estar en este mundo si no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti? De nada sirve. Muchos, como decía Mateo, que estuvieron en el reino de Dios, no llegarán al reino de Dios. Prepárate para lo que Dios tiene que hacer contigo. Y quiero que tu espíritu se estremezca con esto. Déjate de dormir y déjate de esperar que alguien, que otra persona haga lo que tú tienes que hacer. Levántate. Tú no eres una persona, liviana, tú no eres una persona que no tenga condiciones. Tú eres la persona perfecta para cumplir el propósito de Dios. Y que nadie te diga lo contrario. Tú, mujer, levántate. Tú tienes todas las capacidades para cumplir el propósito de Dios. Todas. Yo siempre he creído esto, que nuestro propósito en la vida no fue venir, nacer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. Yo no creo eso. Yo creo que nosotros tenemos un propósito determinado. Y nuestro propósito no es hacer familia, encontrar una persona, casarme, tener hijos. Esas son cosas que vienen por añadidura, que Dios establece. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero no sirve de nada si tú no le crees a Dios. ¿De qué sirve? ¿Usted cree que en su vida, y si nos ponemos a pensar en un momento, le has creído a Dios? ¿Realmente le has creído a Dios? Tu condición financiera, emocional, familiar, dice de una persona que le ha creído a Dios. Donde vives, dice de una persona que le ha creído a Dios. Cómo andas, dice de una persona que le ha creído a Dios. Esto, que se llama Biblia, no fue escrito porque sí.
Acá hay muchas promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas de estas has cumplido tú? ¿Cuántas? ¿Cuántas? De nada sirve tener esto si no somos capaces de aplicarlo. De nada. Yo cuando venga a Cristo, o cuando llegue mi momento de partir, no quiero tener ese temor de ver si me va a llevar Dios o no, si me voy a ir con Él o no, sino que quiero ser una persona que se sienta segura de que su fe fue suficiente para agradarle a Dios. ¿Tú te sientes seguro de que tu fe es suficiente para agradarle a Dios? Deja de ser un creyente que no cree y no dejes ir la bendición. Aférrate, aférrate, aférrate a Dios hasta que Él te dé la bendición. Aférrate, aférrate a Dios hasta que se cumpla la promesa en tu vida. Dios te proveerá. Dios te proveerá. Si te dijo que tú vas a ser doctor, Dios te proveerá. Si te dijo que tú vas a ir a las naciones, Dios te proveerá. Si Dios te dijo que vas a ser el mejor maestro, Dios te proveerá. Colóquese de pie. Y vamos a orar. Y en primer lugar vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo por ser personas que venimos a este lugar pero que no le creemos. Que oímos su palabra pero que no le creemos. Vamos a pedirle perdón por ser personas que nuestra vida no dice que le hemos creído. Te adoramos, Señor Jesús, gracias Dios del cielo. Gracias Espíritu Santo. Señor. Santo eres tu Dios. Gracias.